¿Ha considerado alguna vez qué es lo que mantiene la respiración correcta en las escuelas, hospitales y edificios de oficinas? La circulación de aire sin obstáculos es importante. Vemos ejemplos de ello a nuestro alrededor. Para que un sistema de climatización, calefacción, ventilación, aire acondicionado funcione de manera eficiente, debe estar bien diseñado y correctamente instalado a fin de satisfacer las necesidades de los ocupantes del edificio. Un sistema de climatización eficiente significa ahorro de costes y mejor calidad del aire interior. Lo sabemos porque somos AMCA, Asociación Internacional del Movimiento y Control del Aire, la autoridad internacional en componentes de sistemas de aire. AMCA es la principal asociación internacional sin fines de lucro de los fabricantes de equipos de sistemas de aire para los mercados industriales, comerciales y residenciales. Los elementos principales de AMCA Internacional son su programa de certificación de clasificaciones, investigación y ensayos y la educación acerca de la selección e instalación de los equipos de climatización, incluidos los efectos del sistema y sus causas. Los efectos del sistema pueden describirse como la pérdida de capacidad del ventilador, es decir, el efecto perjudicial sobre la capacidad de mover aire del ventilador a causa de condiciones de circulación adversas en su entrada y salida. Además de afectar en forma desfavorable las características del ventilador, los efectos del sistema pueden también aumentar el ruido y la vibración, así como causar un fallo prematuro de cojinetes o del rotor. Al diseñar edificios y sistemas de aire, la minimización del uso de la energía es una cuestión de suma importancia. Debe ponerse énfasis en eliminar los efectos del sistema en lugar de solo identificarlos y explicarlos. La cuantificación de los efectos del sistema es necesaria para evaluar mejoras en edificios existentes. Para asegurar una capacidad óptima del sistema, el flujo de aire en la entrada debe estar totalmente desarrollado, simétrico y sin turbulencia. Los conductos de salida deben diseñarse de modo que el flujo de configuración asimétrica de salida del ventilador pueda difundirse y aproximarse a un flujo totalmente desarrollado. El efecto que afecta a las características del ventilador cuando no se satisfacen estas condiciones se llama efecto del sistema. Usted puede dominar todas las teorías acerca de cómo diseñar y generar especificaciones de sistemas para mover y controlar el aire de forma eficiente, pero hasta que realmente construya e instale los componentes, no podrá de verdad comprender cómo es que unos cambios aparentemente pequeños en la ejecución e instalación pueden tener un impacto drástico sobre las características del sistema. En consecuencia, es importante comprender los efectos del sistema debido al apreciable impacto que tienen sobre la eficiencia y el coste operativo de los sistemas que usted diseña y construye. Los efectos del sistema en la entrada y en la salida del ventilador afectan seriamente el flujo de aire. El primer impacto importante implica el diseño correcto de la entrada del ventilador. Como se indicó antes, el flujo de aire en la entrada debe estar totalmente desarrollado, simétrico y sin turbulencia. El flujo de entrada no uniforme es la mayor causa de pérdidas del sistema. Algunos de los factores que afectan desfavorablemente el flujo de entrada son la inserción de obstrucciones, codos y dampers demasiado cerca de la entrada del ventilador. Supongamos que utilizamos una entrada abierta como referencia con la presión dinámica de entrada ajustada en 250 pascals. Si fijamos directamente al lado de entrada del ventilador una caja de entrada en ángulo recto mal diseñada, nuestra presión dinámica se reduce a 150 pascals. Un 40% de reducción que equivale a una pérdida de caudal de aire de 23%. Si mejoramos el diseño añadiendo álabes directrices a la caja de entrada, aumentaremos la presión dinámica hasta 190 pascals, pero todavía hay un 13% de pérdida de caudal de aire. El cambio de la caja de entrada por un codo puede ser de ayuda. Un codo redondeado, instalado correctamente, puede hacer que la pérdida de caudal de aire se reduzca a solo 3%. Una buena regla general es que los codos cercanos a la entrada del ventilador deben estar redondeados e incluir álabes si están ubicados a no más de 3 diámetros de conducto corriente arriba del ventilador. Debe reconocerse que los codos redondeados con o sin álabes directrices pueden causar un efecto del sistema aunque estén colocados hasta 5 diámetros de conducto corriente arriba.
El segundo impacto importante implica el diseño correcto de la salida del ventilador. Los mismos elementos que tienen impacto sobre el diseño de la entrada, es decir, los conductos y los dampers, tienen también impacto sobre el caudal de salida. Supongamos una presión dinámica de 250 pascals en el lado de salida de un ventilador, similar al lado de entrada en el ejemplo anterior. Si agregamos un codo en ángulo recto en el lado de salida, según el sentido de la rotación del ventilador, reduciremos la presión dinámica a 180 pascals, lo que significa un 8% de pérdida de caudal de aire. Sin embargo, si cambiamos el sentido del codo para que sea opuesto a la rotación del ventilador, reduciremos la presión dinámica aún más a 175 pascals, lo que significa un 16% de disminución del caudal de aire. Por lo tanto, las principales ineficiencias de los conductos pueden producirse en ambos lados del ventilador. Se debe tener también en cuenta que un factor adicional importante es la longitud de los conductos mismos. Es necesario esforzarse siempre por alcanzar una longitud de conducto efectiva del 100%. Los conductos de la salida deben diseñarse de modo que el flujo de configuración asimétrica del ventilador pueda difundirse y aproximarse a un flujo totalmente desarrollado. El punto en el que esto se logra se llama longitud efectiva de conducto 100%. Una buena regla general es que la longitud efectiva de conducto sea 2,5 veces el diámetro del conducto cuando la velocidad por el conducto sea 13 metros por segundo o menor, y añadiendo un diámetro de conducto por cada 5 metros por segundo adicionales. Las pruebas realizadas en el laboratorio de AMCA han demostrado que un ventilador centrífugo necesita una longitud de conducto efectiva de 100% para evitar el efecto del sistema, mientras que un ventilador axial de paletas necesita una longitud de conducto efectiva de 50%. Recuerde entonces que en una instalación con entrada y salida entubadas, el efecto del sistema puede producirse en ambos lados del ventilador. Lo que es muy sorprendente en relación con el efecto del sistema es la energía necesaria para superarlo. Un 10% de aumento de velocidad requiere alrededor de 33% más de energía. Y con el aumento de energía viene el aumento de los costes. Esta es la fórmula para calcular el coste operativo de un ventilador. Por ejemplo, supongamos un ventilador con un motor que consume 15 kilovatios y está en funcionamiento 16 horas por día y 251 días por año. A razón de 15 céntimos de euro por hora de kilovatio, el coste de funcionamiento de ese ventilador es aproximadamente 9.000 euros por año. Si aumentamos la velocidad en 10% para compensar el efecto del sistema, nuestro nuevo coste operativo será de casi 12.000 euros, lo que significa un incremento de unos 3.000 euros por año. Y esto es solo por el efecto del sistema que afecta el lado de entrada del ventilador. Podemos considerar un segundo ejemplo de un ventilador de 75 kilovatios cuya operación cuesta 50.000 euros por año. Un aumento de la velocidad en 10% para compensar el efecto del sistema dará como resultado un incremento del coste operativo de más de 16.000 euros por año. Y esto vale para un solo ventilador. Además del aumento de los costes, existen otros peligros reales a considerar antes de incrementar simplemente la velocidad de un ventilador para superar el efecto del sistema. Algunos elementos estructurales afectados por la velocidad del ventilador pueden sufrir fallos catastróficos si se supera la velocidad máxima del ventilador. Asegúrese de que el equipo eléctrico tenga la capacidad suficiente para manejar los mayores requerimientos de energía. Cuando se aumenta la velocidad del ventilador, puede esperarse que tanto el ventilador como las conexiones del sistema sean más ruidosos. Además, aumentarán también las fugas en los conductos y conexiones. ¿Qué es entonces lo primordial? Al diseñar y construir sistemas, sea siempre consciente de la disyuntiva económica entre el aumento de los costes de la energía para los ventiladores y la disminución del tamaño de las salas de máquinas para aumentar los ingresos por la disminución del espacio físico. Muy a menudo el aumento de estos ingresos no puede compensar el aumento de los costes de energía. Podría parecer entonces una buena idea reducir el espacio para las máquinas, pero esa decisión puede resultar muy costosa. Entonces recuerde estas simples recomendaciones para minimizar los efectos del sistema.
Tenga en cuenta en el diseño del edificio tanto espacio como sea necesario para evitar el efecto del sistema al conectar los ventiladores al sistema de conductos. Cuando el espacio u otros factores impongan una disposición subóptima de las conexiones de entrada y de salida de los ventiladores, utilice únicamente accesorios y aditamentos que no creen un efecto del sistema importante. Incluya un margen adecuado para tener en cuenta el efecto de todos los accesorios y aditamentos sobre la capacidad del sistema y del ventilador. Los efectos del sistema pueden cuantificarse, sin embargo, en el nuevo orden mundial de construcción de edificios de diseño ecológico, verde y de alta eficiencia, así como de edificios con uso neto de energía igual a cero. El efecto del sistema debe evitarse en los diseños de los nuevos sistemas de distribución de aire. Para los sistemas antiguos y los que se encuentran actualmente en construcción, la publicación 201 de AMCA proporciona un medio de evaluación de la magnitud del efecto del sistema a fin de identificar las fuentes de reducción de energía mediante mejoras en el sistema. Puede solicitar la publicación 201 de AMCA en nuestro sitio web www.amca.org. Recuerde, los edificios deben tener ventilación. La ventilación requiere ventiladores. Es importante reducir el consumo de energía de todo sistema. Deben evitarse los efectos del sistema. AMCA asegura que los productos funcionen como se estableció. AMCA es un recurso valioso para ingenieros, arquitectos, contratistas y propietarios de edificios. AMCA es excelencia.